Abderramán III heredó un Andalus muy fragmentado políticamente y con una notable pérdida de poder por parte del emir. Ante esto anunció que recuperaría el prestigio de los omeyas por las buenas o por las malas, obteniendo juramentos de fidelidad, y así lo hizo. Con la vuelta del orden se favoreció el desarrollo económico, el comercio y las comunicaciones, con lo que aumentaron los ingresos y el poder militar del emir. Una vez pacificado al-Ándalus, Abderramán III se centró en el norte de África, donde los fatimíes implantaron un califato que no reconocía ni el poder de Bagdad ni la legitimidad de la dinastía omeya. Su preocupación radicaba en que si los fatimíes lograban unificar todo el Magreb, las rutas del comercio hacia Oriente se verían amenazadas y tendría un fuerte enemigo a las puertas del Andalus. Su política fue pactar con las tribus bereberes, independencia política a cambio de acatar la autoridad religiosa de Córdoba y dejar libres las vías de comercio. A partir de entonces hubo un flujo constante de espías y representantes andalusíes en el Magreb y de guerreros bereberes contratados como mercenarios para el ejército de Al-Ándalus. La amenaza de los fatimíes fue uno de los motivos por los que Abderramán III se autoproclamó califa de Córdoba. Aunque tuvo escasa repercusión en el mundo islámico por su lejanía con Bagdad y por su corta e inestable duración, fue la época de mayor influencia política, militar y económica del Andalus, tanto dentro como fuera de la península. Convirtió un emirato roto en un califato pacificado y rico. Córdoba fue considerada como una de las mayores metrópolis del mundo. Consolidó una identidad andalusí común y las fronteras fueron más seguras al detener los avances de los cristianos. Su sucesor, su hijo Alacán II, no solo sostuvo el apogeo al que llevó el califato su padre, sino que logró su máximo esplendor. Gracias a la educación recibida se convirtió en un gobernante amante de la cultura. Mandó construir escuelas y bibliotecas, fomentó los salones literarios y científicos, y sufragó de su bolsillo a científicos, investigadores e historiadores en sus viajes a Oriente para completar sus estudios. Si a su superioridad militar le sumamos las crisis dinásticas de los reinos cristianos, colocan al califato en una posición hegemónica, convirtiéndose en el árbitro de las disputas entre los señores feudales de los reinos. Lo que le diferenciaba de su padre era que su gobierno fue menos autoritario y personalista, delegando muchos de los asuntos en personas de su confianza, como fueron el general Ghalib en el terreno militar y el Ayib al-Musafi en los asuntos de la administración del Estado. Estos dos hombres, junto a su esposa Sub, fueron claves en el ascenso de Almanzor para defender el califato de Isán II, el hijo de Alacán II. Sin embargo, el refrán de bien nacidos es ser agradecidos no iba con Almanzor, ya que eliminó a sus padrinos e hizo invisible al califa, dejándole encerrado en el alcázar y custodiado por su guardia. Culminó su impostura cuando ordenó que su sello, y no el del califa, legitimara los documentos. En la oración del viernes su nombre era mencionado inmediatamente después de Isán II, y colocó a sus hijos en los principales puestos del poder. Se puede decir que Isán seguía reinando, pero no gobernaba. Para que su usurpación fuera aceptada por la población, Almanzor se convirtió en el señor de la guerra. Según los cronistas árabes, realizó más de 50 campañas contra los reinos cristianos. Seguramente no fueron tantas. Fueron cortas, frecuentes y duras, y lo que buscaba con ellas era el botín y también desviar la atención de los problemas internos de Al-Ándalus. Tras la abdicación de Alfonso III y el reparto del reino entre sus hijos, el centro de la vida política se trasladó de Oviedo a León. El reino de León y el de Pamplona consolidaron una alianza a base de matrimonios y actuaron conjuntamente en el afianzamiento y extensión de sus fronteras. Pero esta alianza no era bien vista por gallegos, portugueses y sobre todo por los condes castellanos, claves en la defensa de las fronteras del reino leonés ante los ataques musulmanes, porque temían que los pamploneses se hicieran con La Rioja y con ello se les cerraba la posibilidad de expansionarse. Esta división provocaría constantes crisis sucesorias en el trono del Reino de León, que salpicaría también a los condados castellanos con luchas entre ellos.
saliendo vencedor de ellas el conde Fernán González, al que se le concedió todo el espacio oriental del reino. No podemos decir que el condado era independiente, pero sí que gozaba de una amplia autonomía. Cuando los reyes de León quisieron recular en las concesiones otorgadas, Fernán González se convirtió en pieza clave en las guerras sucesorias al trono, cambiando de bando según sus intereses. Las continuas derrotas ante el califato disminuyeron el prestigio y la autoridad de los reyes de León, al tiempo que los nobles ampliaban su poder gracias a la vinculación hereditaria de sus cargos y al aumento de los lazos de dependencia de los campesinos hacia ellos. Los poderes locales respondieron a este ascenso buscando alianzas con el califato sin apelar a la ayuda de los reyes. Con Sancho Garcés I se inicia en Pamplona la dinastía Jimena. Se le considera el primer rey de Pamplona, ya que reunificó todos los territorios bajo un solo nombre. Abandonó la política defensiva llevada hasta el momento, adelantando la línea fronteriza con la inclusión del Condado de Aragón, gracias al matrimonio de su hijo García Sánchez I con la condesa Andregoto, que por ser mujer no podía reinar. Toda, esposa de Sancho Garcés I, tuvo un papel clave en la regencia y reinado de su hijo García Sánchez I. Su labor diplomática fue clave en la resolución de los pleitos sucesorios en el Reino de León, así como de los condados fronterizos, a través de los matrimonios de sus hijas e hijo. Por otra parte, se entrevistó en varias ocasiones con su sobrino Abderramán III, con el objetivo siempre de defensa del trono para sus descendientes. Se puede decir que el reino de Pamplona en este siglo arrebató la hegemonía al reino de León. Lo que diferenciaba a ambos reinos era el tema de la sucesión. En Pamplona se transmitía al sucesor todos los territorios, mientras que en León era una constante el reparto de los dominios entre los hijos, lo que daba lugar frecuentemente a rebeliones.